como por cultura popular, cultura pop, de que Marilyn Monroe tuvo un romance con John F. Kennedy, ¿cierto? Ajá. Ahora, ojo, porque no habría tenido solo un romance con él, sino que también con su hermano, Robert. Y ojo, porque Robert estaría directamente involucrado en la muerte de Marilyn Monroe. ¿Él mismo? No. Él mismo, compadre. De hecho, tenían orgía entre medio, vamos a revisarlo. Y este hombre, que era fiscal general en aquel entonces, sería el autor de la muerte de Marilyn Monroe. Lo consignan en algunos periódicos. Sí, ahogó Robert Kennedy a Marilyn Monroe con una almohada. Era parte de lo que se preguntan algunos medios de comunicación hoy en día. ¿Qué tan certeras son estas afirmaciones? ¿Estaban los Kennedy tan involucrados con esta superestrella de Hollywood? Y si esto llegase a ser cierto, ¿qué era lo que cuidaban finalmente estos hermanos Kennedy y sobre todo uno de los menores? ¿Cuál era el secreto? ¿Qué es lo que tanto sabía Marilyn Monroe? Absolutamente, Eso que como es. los clásicos de películas, sabía demasiado, tenía que desaparecer. Hay que entender que cuando tú tienes intimidad, cuando hay un proceso de alcoba con el primer mandatario norteamericano, seguramente se le puede haber deslizado un secreto de Estado y ahí quedas marcado por el servicio secreto de inteligencia. Dios, ojo, esta es la historia de Robert Francis Kennedy, uno de los hermanos menores de esta dinastía de políticos que pertenecía a una familia tremendamente poderosa e influyente de la historia de los Estados Unidos. Es el séptimo hijo de esta familia, estuvo derecho en Harvard y también en Virginia y se alistó en la Armada, entre otras cosas, y estuvo como consejero de su hermano en las elecciones presidenciales del 52. Fue no solo un consejero cualquiera, fue el brazo derecho, el confesor, el compañero, el partner más cercano en términos familiares y en términos políticos del presidente John F. Kennedy. Y ahí uno entiende un poquito por qué podría existir una relación entre tres personas. De hecho, hay que entender que este hermano menor de JFK tenía una conciencia social que más de algunos lo acusaba de comunista. De hecho, JFK es reconocido como uno de los mejores presidentes en la historia de Estados Unidos. Algunos dicen que es el último que no se vendió al sistema de los ricos y poderosos. ¿Por quién? Gracias a la influencia de este hermano menor, que de alguna manera le dijo, preocupémonos de gobernar y de hacerle entender a la población qué pueden hacer ellos por el país en vez de nosotros por ellos. ¿Por qué este hombre era tan querido en Estados Unidos y tenía una carrera política con tanto futuro? Porque se mandaba declaraciones así de quemantes. Vean. Cannot continue to deny and postpone the demands of our own people while spending billions in the name of freedom elsewhere around the globe. No nation can exert greater influence or power in the world than it can exercise over the streets of its own capital. And I think we have to recognize that as well. No government can sustain international law and order unless it can do so also at home. No country can lead the fight for social justice unless its commitment to its own people is credible and determined, unless it seeks jobs and not the dough for men, unless it feels anguish as long as any of its children are hungry, unless it believes in opportunity for all of its citizens, all across this land. Brillante, que detectó un contexto en su país y que dijo, ok, nosotros como Estados Unidos que hablamos en nombre de la libertad y que estamos en distintas naciones hablando sobre la libertad y ejecutando acciones militares en torno a la libertad, nosotros en nuestras calles aquí en Washington tenemos la embarrada. No podemos ser ese país hipócrita. Exacto. Tenemos que manejar lo que sucede primero en nuestras casas y luego pregonar la libertad en el resto del mundo. De hecho, él se asoció directamente con las causas civiles, con los derechos de los negros, acompañó a Martin Luther King en innumerables marchas y ocasiones. O sea, es un tipo que cultivó un perfil de un hombre liberal, de un hombre progresista, de un hombre que estaba con las demandas sociales, las demandas ciudadanas de Estados Unidos en los 50 y en los 60 y que además asoció esa imagen a la de un hombre padre de familia, un hombre muy cristiano, muy católico, muy cercano a las tradiciones norteamericanas, pero también intelectualmente, si tú lo quieres, muy progresista, muy a la avanzada y muy crítico de lo que se hacía en Estados Unidos en aquel entonces. Este hombre, en los años 60, estaba sosteniendo una carrera muy auspiciosa para llegar a la primera magistratura de Estados Unidos. El tipo iba a ser presidente de Estados Unidos con muchas probabilidades. De hecho, había ganado las primarias en Nebraska y también lo había ganado en California. Y en ese contexto, en ese marco, estaba celebrando su triunfo en uno de estos dos estados y pronuncia un discurso en un hotel y es en ese instante en que un hombre le dispara a quemarropa, ejecutando su arma con un disparo que le golpea la garganta y que
que 24 horas después él muere. Esto sucedió el día 5 de junio y el día 6 él fallece. Todo esto el año 1968. Fue un palestino cristiano, Shiran Bichara Sirah, quien le disparó a quemarropa hiriéndolo en el cuello. ¿Por qué este hombre tuvo que morir? ¿Por qué este hombre fue asesinado? Se habla de que, claro, había un contexto político, habían razones, qué sé yo, geopolíticas, si tú lo quieres, respecto de la muerte, pero también hay muchas personas que sostienen la teoría de que habría otro tipo de situaciones relacionadas con Marilyn Monroe, incluso, o con la farándula hollywoodense, que le podría haber quitado la vida. Esa imagen que veíamos es una imagen famosísima de un fotógrafo que lo acompañaba siempre y que en el momento que siente el ataque, comienza a disparar, pero no veía lo que percutaba lo que obturaba su cámara, claro, sino que después cuando se revela la foto, ¡pum!, aparece esa imagen que estamos viendo ahí, claro, que dio la vuelta al mundo. La verdad es que este hombre murió el año 68, dejó a toda su familia, por supuesto, y a gran parte de Estados Unidos tremendamente desolado. De hecho, la prensa norteamericana se cuadró bastante con la versión de los Kennedy sobre la muerte, una versión que hablaba de un país que se desangraba, un país doloroso. Lo estamos viendo ahí, por ejemplo, el Daily Mirror titulaba Dios, no de nuevo. Ya habían sufrido, por supuesto, la muerte del presidente John F. Kennedy y ahora su hermano Robert era enterrado junto a JFK. Este hombre resulta que era uno de los principales políticos norteamericanos, era un líder no solo de su país, sino que también era considerado uno de los líderes mundiales, tenía una carrera tremendamente auspiciosa en materia política, pero fíjense que nosotros podemos decir, ¿por qué JFK? ¿Por qué Robert Kennedy tenía alguna relación con Marilyn Monroe? ¿Tenía una relación con una figura del espectáculo? Bueno, poder puede ser, sí, puede ser con que estos tipos tenían un cuñado que se relacionaba con el mundo de Hollywood, este tipo Lawrence, y este hombre les dio a conocer el mundo del espectáculo, el mundo del cine, y en ese contexto llega Marilyn Monroe a la vida de los Kennedy. Ahora, imágenes de Marilyn Monroe y de Robert Kennedy junto a John Kennedy hay muy poquitas. De hecho, nosotros queremos destacar esta imagen donde les pido que pongan atención a las miradas. De espalda a la cámara, JFK, como saliendo de aquel recinto, de aquella habitación. Marilyn Monroe no dándole la vista a Robert Kennedy y él, de alguna manera, hablándole al oído. Fíjense que es una de las muy pocas imágenes que existen respecto de esta relación. De hecho, es la única imagen que existe de esta relación. ¿Por qué? Eso es durante el cumpleaños, con el famoso cuando le canta... Exactamente, y el cumpleaños en el cual ella estaba muy nerviosa. Tengo declaraciones de su equipo, de su maquilladora, que señalaba, ella estaba tremendamente nerviosa. Quería que esto saliera perfecto. Hermano estaba ahí presente y esa es la única imagen que da testimonio de que ellos hayan estado anteriormente juntos. Pero Marilyn Monroe estaba tremendamente nerviosa. Claro, era un momento importante, pero ella también sentía que a partir de esa actuación, de esa performance, ella podía generar un momento histórico, icónico quizás para la cultura popular de Estados Unidos. De hecho, Mary Irving, la maquilladora de Marilyn, describe este instante y los nervios de Marilyn porque saliera todo perfecto de la siguiente manera. Pongan atención. Nunca la había visto tan preocupada. Tomó la performance de esa noche como lo más importante de su vida. Sentía que con una actuación conmovedora podía terminar de conquistar a Kennedy. Locamente enamorada. Y fíjense, claro, ella conoció a John Kennedy en la casa de un conocido, de un cuñado que tenían los Kennedy, que estaba relacionado con el mundo de Hollywood, pero después conoció a Robert y con él tuvo una relación tremendamente intensa, tremendamente pasional. Y ella conocía, por supuesto, muchísimos más secretos de estos hermanos que manejaban de alguna manera el baile político de Estados Unidos. Hubo una investigación de un detective hollywoodense llamado Fred Otash, y Fred Otash resulta que tenía la casa de Marilyn intervenía. Él tenía escuchas, a petición de ella misma. A petición de ella misma. Ella se lo pidió. ¿Por qué? Porque ella quería tener pruebas para poder, de alguna manera, poner a los Kennedy contra la pared. Y también se sentía amenazada. Ella sentía que los Kennedy la querían matar porque sabía demasiado. Entonces le dice a Peter Otash, perdón, a Fred Otash, Fred, por favor, intervé en mi casa. Pero al parecer tenía razón, Marilyn Monroe, porque hubo hace poco un informe que salió de que un exagente de la CIA dijo, a mí me mandaron a matar a Marilyn Monroe. Y incluso que le puso la inyección, entró a la habitación de su hotel, creo que estaba en un hotel, no estoy segura si está en un hotel o en su casa, y le inyectó una alta dosis de
algo que podría haberse interpretado luego, Claro. que era una alta dosis de droga. De barbitúrico. Fíjate que esa es una de las teorías. Y la otra teoría es la que el mismísimo Robert Kennedy la habría ahogado con la almohada. Porque hay varias pruebas que apoyan esa teoría debido a las mismas escuchas de Peter O'Toole. De hecho, O'Toole, a petición de Marilyn, había intervenido en la casa y esas escuchas incluso se perdieron. Es la hija de O'Toole que después del año 2000 revela todos los apuntes que 2013, tenía este hombre, el del año 2013. Mentira. Ella dice, mi papá tenía apuntes sobre esta investigación y resulta que esos apuntes hablan de lo siguiente, mira. ¿Celebrar los hermanos Kennedy orgías con Marilyn Monroe? Sí, es parte de lo que, claro, parte de lo que se consigna hoy en día. Estas informaciones dieron pie a que todos empezaron a pensar de que no solamente los hermanos Kennedy con Marilyn, sino que también artistas de la época, como el mismísimo Frank Sinatra, sostuvieran orgías en hoteles. Y hubo esta investigación que de Fred O'Toole arrojó, por ejemplo, lo siguiente. Fue una discusión violenta. Ella gritaba mucho y ellos estaban tratando de calmarla. Bobby cogió la almohada y la cubrió con ella en la cama para que los vecinos no la escuchasen. Finalmente ella se cayó y entonces él solo quiso salir de allí. Fíjate que las versiones oficiales aseguraron que Monroe habría cometido suicidio y la actriz habría consumido una gran cantidad de barbitúricos. Pero, ¿qué dicen los forenses de la autopsia de Marilyn Monroe? Bueno, atención. One, no question, Marilyn Monroe did not commit suicide. Two, that she was a victim of a homicide, that she was murdered. El médico forense presente en la autopsia de Marilyn Monroe, John Miner, quien asegura que la estrella no se suicidó, sino que habría sido asesinada. Era imposible. Hablábamos antes en la pauta con Juan Andrés. En el fondo era como si se suicidara de 4 balazos. O Eso sea, te iba a decir yo. para poder consumir esa cantidad de barbitúrico, no lo puedes hacer Claro, el porque cuerpo ya no mueres antes. reacciona para meterte esa Exactamente. cantidad de droga en el cuerpo. Y el cuerpo de Marilyn Monroe también daba testimonio de magulladuras, de Violencia. moretones, de tironeo. O sea, había Y la existido ventana parece que forcejeo. también, ¿o no, Eduardo? Hay una prueba de la ventana De que la ventana. estaba rota y que no tenía sentido que estuviera rota esa ventana por la manera en que la persona habría ingresado y luego egresado de la habitación. Los quiero invitar a revisar una imagen con la gráfica del forense a cargo de la autopsia de Marilyn Monroe. Mira, recuerdo la presión que recibí de altos organismos para cambiar los informes finales de la autopsia. Algo había en la muerte de Marilyn Monroe que hacía que muchos vivieran aterrorizados si se supiera la verdad. ¿Estarán lo cierto, Fred O'Toole, respecto de lo que pasó en la casa de la actriz? ¿Será realidad que el deseo de impulsar la carrera política de los dos hermanos gatilló la muerte de esta naciente estrella hollywoodense? La verdad es que es parte del misterio, es parte de la duda, pero de que hubo mano negra en la muerte de Marilyn Monroe, las dudas parecen disiparse cada vez más. Al igual que la muerte de los dos hermanos Kennedy, por supuesto. Al igual que la muerte de los dos No cabe hermanos. duda. Exactamente. Los Robert Kennedy esta noche aquí en La Mirada, en la Lupa de Así Somos, amigos. Excelente.